Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que venía cansado del camino, se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca del mediodía. Entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: «Dame de beber». Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le contestó: «¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?». Porque los judíos no tratan con los samaritanos. Jesús le dijo: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva». La mujer le respondió: «Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo, del que bebieron él, sus hijos y sus ganados?». Jesús le contestó: «El que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar vida eterna». La mujer le dijo: «Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni tenga que venir hasta aquí a sacarla». Él le dijo: «Ve a llamar a tu marido y vuelve». La mujer le contestó: «No tengo marido». Jesús le dijo: «Tienes razón en decir, no tengo marido. Has tenido 5 y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad». La mujer le dijo: «Señor, ya veo que eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte, y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén». Jesús le dijo: «Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así como el Padre quiere que se le dé culto, así es como el Padre quiere que se le dé culto. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad». La mujer le dijo: «Ya sé que va a venir el Mesías, es decir, Cristo. Cuando venga Él, nos dará razón de todo». Jesús le dijo: «Yo soy el que habla contigo». En esto llegaron los discípulos y se sorprendieron de que estuviera conversando con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo: «¿Qué le preguntas o de qué hablabas con ella?». Entonces la mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y comenzó a decir a la gente: «Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías?». Salieron del pueblo y se pusieron en camino hacia donde él estaba. Mientras tanto, sus discípulos le insistían: «Maestro, come». Él les dijo: «Yo tengo por comida un alimento que ustedes no conocen». Los discípulos comentaban entre sí: «¿Le habrá traído alguien de comer?». Jesús les dijo: «Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿Acaso no dicen ustedes que todavía faltan 4 meses para la siega? Pues bien, yo les digo, levanten los ojos y contemplen los campos que ya están dorados para la siega. Yo les aseguro que ya el segador recibe su jornal y almacena los frutos para la vida eterna. De este modo se alegran por igual el sembrador y el segador. Aquí se cumple lo dicho: uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los envié a cosechar lo que no habían trabajado.
Otros trabajaron y ustedes recogieron su fruto. Muchos samaritanos de aquel pueblo creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, le rogaban que se quedara con ellos y se quedó ahí 2 días. Muchos más creyeron en él al oír su palabra y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú nos has contado, pues nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que es de veras el Salvador del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, en este tercer domingo del tiempo de la Cuaresma, la liturgia nos ofrece esta palabra de Dios del Evangelio de San Juan, el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Todo comienza con un diálogo en un lugar donde tiene un gran significado por lo que Jacob realizó, un pozo para beber el agua. Jesús llega antes del mediodía cansado y ahí se queda en el pozo. Cuando hay un pozo de agua, una fuente, un manantial, pues hay mucha gente que ahí va a tomar su agua, va a llevar para la casa. Pues llegó una mujer que era samaritana, Samaria. Cuando llega, lo primero que hace Jesús es hablarle, algo que no tenían permitido los judíos, hablar con las mujeres, ¿sí? Jesús rompe esas normas judías y le dice: dame de beber. Imagínense hoy, en nuestros tiempos y en nuestra cultura, cómo tomaría una mujer esta actitud del hombre que le empieza a hacer la plática sin conocerle, además sin llevarse con él. O sea, no se llevan los judíos con los samaritanos. ¿Cómo lo tomaría una mujer si le dice: dame, supongamos que se va a comprar una nieve y le dice: regálame una nieve, dame una nieve? Pensar: ¿y este por qué me pide? Ni lo conozco, quién sabe quién sea. Hasta gestos le va a hacer, ¿verdad? Y además la mujer le responde a Jesús: ¿por qué me pides de beber a mí que soy samaritana? Y Jesús contesta: mira, mujer, si conocieras el don de Dios, tú me pedirías a mí de beber. Aquí en este momento Jesús infunde en esta mujer la fe. Cuando le dice: si tú conocieras el don de Dios, se infunde la fe en la mujer y ésta comienza a tener una reacción distinta. Dame de esa agua para que yo ya no tenga sed y no tenga que venir a buscarla hasta acá. Porque Jesús le habla de un agua viva, agua que da vida eterna. Aquella mujer que tenía otras creencias también, es enviada por Jesús por su marido. Le dice: ve por tu marido y luego vuelves. Y la mujer le dice: no tengo marido. Y Jesús le dice inmediatamente: en eso dices la verdad, porque has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu marido. ¿No que no tiene? Jesús le dice: el que ahora tienes no es tu marido. Cuando se habla aquí en el Evangelio de San Juan de marido, no se habla del hombre, del esposo, sino marido significa Señor, referido siempre a Dios. ¿Cuál es tu Dios? Ve a hablar con tu Dios primero.
no tengo Dios. Tienes razón, no has tenido 5 dioses y el que ahora tienes no es tu Dios. Luego comienza a preguntarse sobre el culto. ¿Dónde tengo que dar culto entonces? No tengo Dios. ¿A dónde? Ustedes dicen que en Jerusalén. Nuestros padres dijeron que aquí en el monte. Y Jesús les dice, no, mujer, mira, viene el día y ya está ahora, en que no se dará culto ni en Jerusalén ni en el monte, sino se dará culto en espíritu y en verdad. El verdadero culto a Dios. Esta mujer ha tenido otros dioses. No ha encontrado al verdadero Dios. Pero ahora Jesús infunde la fe en ella para creer en el único Dios verdadero. Miren, queridos hermanos, es curioso que hoy en nuestro tiempo también muchos tengan su fe en Dios, en el único Dios verdadero, pero también tengan otras creencias. Eso es una infidelidad a Dios, ¿sí? Como cuando dicen los señores así entre relajo y entre verdad, ¿verdad? Algunos que cuando tienen a su esposa le dicen, y cuando tienen además a otra por ahí escondidita, ¿verdad? Que le dicen, tú eres la catedral, y la otra, la capillita. ¿Y cómo atienden? ¿A quién atienden? ¿A la catedral o a la capillita? A la capillita. Y la catedral que se quede, ¿ah? Pues van a atender a los dos, dicen a los dos, ¿ah? Pues miren que hoy hay muchos cristianos católicos que van a la misa, comulgan, creen, es lo más grande, sí, pero también tienen sus capillitas. También creen en la brujería, en la hechicería, creen en los adivinos, creen en los horóscopos, creen en tantas otras cosas que hay de santería, creen en la muerte, en la Santa Muerte, dicen. ¿Cuántos dioses tienen? ¿Cómo les dan culto a esos dioses? Por eso dice Jesús, dar culto a Dios en espíritu y en verdad, es decir, en la totalidad de nuestro ser. No podemos estar divididos, ¿no? Si leemos la palabra de Dios, Dios dice, yo soy un Dios celoso que castiga la infidelidad hasta la 3ª y 4ª generación. La infidelidad. Y cuando dice castigo hasta la 3ª y 4ª generación, uno piensa, pues entonces, ¿cómo serían los míos que estoy sufriendo un castigo? ¿Sí? Pues sí, pero si sufres algún castigo por la infidelidad de otros, pues los otros son los culpables de ello, pagarán ellos su pena, pagarán su culpa. Pero si tú eres quien está haciéndolo, pues mira, tus culpas serán tantas también que hay que pagarlas. Más vale entonces serle fieles a Dios, adorarle en espíritu y en verdad, decirle a Jesús como la samaritana, Señor, dame de esa agua para que yo no ande buscando en otros lados, para tener vida, para que aprenda a vivir en la fidelidad a ti. Aquella mujer se fue y le contó a todos lo que había pasado y le dice, vengan a ver un hombre que he encontrado y que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Para Dios no hay nada oculto, todo es transparente. Podemos vivir nosotros en este mundo con una doble vida, podemos vivir en este mundo con creencias sin que otros se den cuenta o sin que otros sepan, pero Dios sí lo sabe. Y Dios nos hará ver en nuestra conciencia que no estamos haciendo bien. Sí. Que siempre el enemigo engañará. Los falsos dioses engañarán. Por el momento estaremos bien, pero eso es pasajero.
Es como venderle, como dicen algunos, el alma al diablo, ¿verdad? Por una salud, por una buena suerte, por unos dineros. Venderle el alma al diablo por eso. O sea, entregarle. Tarde o temprano se los va a cobrar, ¿verdad? Y si es al final de la vida, pues les cobra con la propia vida. Como no los dejó ser fieles al único Dios, pues le tocan para él. Él busca, ¿verdad? Hoy, queridos hermanos, pidámosle a Dios que en este caminar de la Cuaresma nos conceda la gracia de nuestra conversión. Nunca es tarde para convertirnos a Dios. Siempre será el tiempo, el momento de comenzar a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Siempre será el momento para acercarnos a Dios y decirle: Señor, dame de esa agua, dame de la fe que necesito para no andar buscándola en otros lados, para no andar diciendo también tengo fe acá, también voy a buscar acá. Dame de esa agua, dame de esta fe que necesito para creer solamente en ti. Y busquemos a Dios pidiéndole esta gracia especial. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta el precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de ahí. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, en este tiempo de la Cuaresma, cuando leemos el Evangelio, Jesús hace referencia siempre a algunos personajes del Antiguo Testamento para hacerles ver a los escribas, a los fariseos, a todo el pueblo de Israel, la actitud que tienen para aceptar el mensaje de salvación. Les dice: ningún profeta es bien recibido en su tierra. Y les hablaba porque a él no lo aceptaban, no aceptaban su mensaje. Esperaban ver cosas extraordinarias, porque muchos en ese tiempo pensaban que la salvación estaba en el aliarse con los poderosos, con los ricos, con los políticos, y decían: aquí es donde nosotros podemos progresar, donde podremos salir adelante. Y pensaban que la salvación consistía en eso, en conservar la vida, en prosperar en bienes materiales, en poder, en fin. Jesús les hace ver que la salvación no se consigue con esas cosas y que viene en la simplicidad, en las cosas pequeñas, no en grandes. Y les hace referencia a lo que pasó en tiempos muy atrás, algo que conocen ellos mismos. Nos recuerdan, dice, que en tiempos del profeta Elías hubo una hambre terrible en el país, porque 3 días no llovió. Y sin embargo, dice, el profeta Elías no fue enviado a ese país, no fue enviado a Israel, sino a una viuda que vivía en Sarepta. ¿A qué fue enviado? Para manifestarle
que Dios estaba con ella y que no le faltaría alimento y que viviría ella y su familia. Y así sucedió, y fue para el pueblo de Sidón un testimonio esta mujer. El profeta, presencia de Dios, había ayudado a esta mujer y a su hija, a su familia. Les había salvado de la muerte. La mujer decía: se ha acabado todo el alimento, solo voy a hacer un panecillo, lo comeremos mi hija y yo, y después moriremos. Ya no tenían más. Pero el profeta le dice: hazme uno para mí, un panecillo, porque está escrito, Dios ha dicho que ni la vasija se vaciará, ni el aceite se acabará, o sea, que tendrás en abundancia. Y aquella mujer creyó, hizo lo que el profeta le pidió, algo tan sencillo, compartir ese pequeño pan, lo último que quedaba. También dice Jesús hoy: en tiempos del profeta Eliseo había muchos leprosos en Israel, y sin embargo, ¿a quién fue enviado? ¿A quién curó? A un general sirio, uno que no era del pueblo de Israel, porque en Israel no creían, no aceptaron al profeta Eliseo también, a quien Dios había suscitado con tanto poder y gloria. Este general sirio había ganado batallas, era muy querido, muy estimado, pero se enfermó de lepra, una enfermedad grave y contagiosa que le apartaba de la comunidad. Y entonces, en sus batallas que había tenido, en las guerras que había tenido, había traído cautiva a una jovencita que después estaba ya como sirvienta de su esposa, de él. Y cuando esta pequeña o esta joven vio que su amo, el general, estaba enfermo y que había buscado y nadie lo podía curar, ella dijo a su esposa: si mi amo fuera a ver al rey, lo enviara al profeta, seguramente que lo curaría. Naamán se entera de todo esto y decide ir a ver al rey de Siria. Y ahí va, lleva premios, lleva dinero, lleva vestidos, todo para el rey. Y cuando llega también lleva una carta y le dice el rey que recibe la carta: ¿acaso soy Dios yo para curarte? ¿Por qué vienes a mí a pedirme esto? Y el rey se rasgó las vestiduras diciendo: pues ¿qué están viendo en mí? Y entonces el rey lo mandó: ve al profeta Eliseo, ve a verlo. El profeta Eliseo, cuando se había enterado de que había hecho el rey eso, dijo: Señor rey, mándamelo a mí. Cuando está Eliseo frente al rey, no, ni siquiera salió a verlo, perdón. Cuando el general se fue a ver al profeta Eliseo, el profeta Eliseo le mandó a un siervo y le dijo: dile que se vaya a bañar 7 veces en el río Jordán y quedará limpio. Pues el general se enojó, se molestó porque dijo: yo pensé que el profeta iba a salir en persona, me iba a imponer las manos, iba a pasar su mano por mi enfermedad de la lepra y me iba a curar. Y luego me manda a bañarme en ese pequeño río, cuando yo en mi tierra tengo ríos grandes, más hermosos que este. Se enojó. Y su siervo le dijo: amo, si el profeta te hubiera mandado a hacer algo más grande y extraordinario, lo habrías hecho. Solo te mandó que te lavaras 7 veces en este pequeño río. Pues con todo y su coraje, su enojo, fue a hacerlo.
y quedó limpio. Después de que quedó limpio, dice, ahora estoy seguro de que no hay ningún otro Dios más que el Dios de Israel, el Dios del profeta. Jesús nos enseña que es difícil para el hombre aceptar que a través de cosas pequeñas es como Dios se manifiesta. No hay cosas extraordinarias. Siempre se estará manifestando en cosas pequeñas, en acciones pequeñas, lo que para nosotros es insignificante. Hoy escuchamos cómo hay quienes dicen, si Dios existiera no habría tanto mal. Él puede hacer algo extraordinario y acabar con todo el mal. No, hace cosas más sencillas que lo que nosotros esperamos. Las acciones de Dios siempre van a chocar con nuestros pensamientos. A Dios no lo podemos manejar a nuestro antojo, ni podemos darle consejos de cómo hacer las cosas. ¿Quiénes somos nosotros para darle consejos a Dios y decirle, Dios debería hacer las cosas así? ¿Acaso eres tú más sabio que Dios? ¿Tienes más sabiduría que Dios para decirle cómo debe hacer las cosas? Dios en la sencillez y en la simplicidad está obrando siempre. Por ello, queridos hermanos, al celebrar la Eucaristía hoy, pidámosle que nos conceda la gracia de la fe para aceptar su palabra siempre y no estar buscando ni esperando señales extraordinarias. El Señor nos pide conversión, convertirnos a Él. Con cosas pequeñas empecemos. Ahí comencemos a descubrir la presencia de Dios en cosas pequeñas. Pidámoselo todos hoy en esta celebración, que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó, no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús le dijo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de estos compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía, págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara lo que le debía. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, la vida que Jesús quiere para nosotros es una vida de hijos de Dios,
Por lo tanto, hermanos en Jesucristo, Jesús, antes de este pasaje del Evangelio que hemos escuchado, decía a sus discípulos: mira, si cuando vas a presentar tu ofrenda, te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Y luego ven y presenta tu ofrenda. La vida como hermanos está por encima de cualquier religión, vamos a llamarle, por encima de cualquier fe que podamos tener, porque una fe que no tiene obras está muerta. Y cuando Dios nos habla de reconciliarnos con nuestros hermanos, nos habla precisamente de la posibilidad de entrar en el reino de Dios y de ser aceptada nuestra ofrenda. Ante ello Pedro le dice a Jesús: Señor, y si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarle? Perdonar no es fácil. Perdonar es todo un proceso de todos los días. Porque no puedo decir yo, ya lo perdoné, ya perdoné a esta persona, pero no le hablo. Ya perdoné a esta persona, pero que no tenga nada que ver ya ni ella conmigo ni yo con ella. Eso no sería perdonar todavía. Quizás empezaría un proceso, pero el perdón tiene que darse completo. No puede quedarse a medias. Cuando Jesús perdona, perdona para siempre y olvida para siempre los pecados. Sin embargo, Jesús nos hace ver cuál es el resultado de no perdonar nosotros. Y nos pone este ejemplo del rey que llama a quienes le deben dinero. El primero que le llevaron, ese le debía muchos millones, y como no tenía con qué pagar la deuda, entonces dijo el rey: pues hay que venderlo a él como esclavo, vender a su familia, todo lo que tenga, para que salde la deuda. Pero este hombre le suplicó y le dijo: ten paciencia conmigo, dame un plazo y te voy a pagar todo. El rey lo aceptó. Pero más todavía, el rey fue más allá de aceptar esa espera. Le perdonó la deuda. Aparentemente tenía la disponibilidad de pagar la deuda. Pero apenas salió de ahí, dice, y fue a ver a un hombre que le debía poco dinero, muy poco. Y lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. Y no lo soltó hasta que lo entregó a la cárcel, lo metió a la cárcel por un poquito. Cuando el rey se enteró de todo esto, lo mandó llamar y le dijo: siervo malvado, te perdoné la deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber hecho lo mismo con tu hermano que te suplicó? Y entonces lo entregó, dice, a los verdugos para que lo encerraran hasta que pagara el último centavo. Con este ejemplo Jesús termina diciendo: lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Es decir, yo no puedo ser perdonado si no voy a perdonar. No soy perdonado si no perdono. Es que el demonio se pone efectivamente ahí. ¿Por qué no perdonamos? Porque nuestro corazón estaba continuamente apegado al odio, a la venganza, al resentimiento. Por eso no es fácil perdonar. Por eso nos cuesta trabajo perdonar. Por eso escuchamos también que algunos dicen: yo perdono, pero no olvido. No, eso no es perdón.
El perdón nos lo enseña Jesús cómo es perdonar y olvidar. Pero dice Jesús, si ustedes no perdonan, mi Padre hará lo mismo con ustedes. Mi Padre Dios hará lo mismo, no los perdonará. Hoy tendríamos que preguntarnos, a ver, yo voy a misa y le pido perdón a Dios, pero estoy dispuesto a perdonar a los que me han ofendido. Es bueno, sí, acudir a la misericordia de Dios porque es grande y está por encima de todo. Pero si yo no perdono, ¿de qué me sirve estar pidiendo perdón, perdón? Decía uno en una reflexión, un maestro de espiritualidad decía, no hay que abaratar el perdón, hay que dosificarlo, dice. ¿Cómo dosificarlo? Sí, usted que va a perdonar, vaya perdonando todos los días poco a poco. No diga, pues ya lo perdono, ya. No, porque no lo va a olvidar. Se la va a volver a hacer y entonces el resentimiento crece y el coraje crece. Hoy, queridos hermanos, al acercarnos a esta celebración de la Eucaristía, pues es una buena oportunidad para perdonar. A ver, acuérdense hoy, ¿quién les debe a ustedes? ¿A quién hay que perdonarle? ¿Qué hay que perdonarle? Nadie te ha hecho algún mal, ninguno. ¿Cómo le has perdonado? ¿Te acuerdas y te da coraje? ¿Te acuerdas y dices, no lo perdono? O ya lo perdoné, pero todavía sigo sintiendo el coraje, tengo el resentimiento o hasta el rencor. La verdad es muy triste ver cómo hay hermanos que ni ante el féretro de su padre son capaces de hablarse. Está muerto su propio padre y no se hablan. Se odian incluso. Y después siguen pidiendo misas. Y como están peleados, cada quien la pide por su lado. Un día tuve que decirles a unos y a otros, si no celebran la misa juntos, no pidan misa en ningún lado porque no les sirve a ustedes de nada, de nada. ¿Qué le van a decir a Dios si no están reconciliados entre ustedes como hermanos, como familia? ¿Qué le van a decir a Dios? ¿Creen que Dios va a recibir su ofrenda? ¿Que no nos dice Él mismo? Si cuando vas a presentar tu ofrenda te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, ve primero a reconciliarte con él y luego presenta tu ofrenda. No es aceptada. ¿Para qué? Y ninguna ofrenda a Dios, donde sea, no te va a ser aceptada mientras no estés reconciliado, mientras no perdones a tu hermano. Hoy, queridos hermanos, con toda humildad miremos a Jesús, a sus pies, digámosle, Señor, ten piedad de nosotros, ten misericordia. Ayúdanos para saber perdonar todos los días a aquellos hermanos nuestros que nos han ofendido. Como tú lo hiciste, Señor Jesús, y perdonaste a todos, enséñanos también a perdonar todos los días a todos aquellos que nos han ofendido. Y perdonar significa olvidar todo. No voy a cobrar, no voy a tener el resentimiento ya, no voy a buscar la venganza, voy a buscar el perdón, es vuelvo nuevamente contigo. Cuando Dios nos perdona es vuelvo contigo, te recibo nuevamente en mi vida. Jesús no es el que dice te perdono, sigue tu vida aparte, no.
Es el que recibe y hace fiesta nuevamente, nos recibe. Pues pidámosle que nos conceda esa gracia de perdonar y recibir a nuestros hermanos para que nuestra ofrenda de cada día también sea recibida. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, en todos los lugares, en todas las instituciones, hablamos desde la institución familiar, nos encontramos siempre con normas, preceptos, mandatos, estatutos, en fin. Y todos siempre son necesarios para el buen funcionamiento, para vivir incluso mejor, cuando estos se cumplen. Cuando Dios da sus normas y mandatos a Israel, les dice: apréndetelos y cúmplelos para que puedas entrar en la tierra que te voy a dar. Si nosotros vemos que alguien no cumple las normas y las leyes, decimos: por eso le pasa, ¿verdad? Que se pasó el alto el chofer y lo agarró la policía y lo infraccionó, pues por eso se violó la ley y mira dónde llegó. Que va demasiado fuerte en manejando, violó la ley que dice no más de 100 kilómetros por hora, por ejemplo, pero va a 180. ¿Sí? El que dijo uno: pues es que si mi carro tiene a 200, dice, pero por más que le piso ya no corre más a 180. Bueno, viola la ley, dice, porque va más de lo permitido. ¿Y qué le pasa? Pues cuando vemos ya se ensartó por allá o ya se volteó. Dios nos dice: estas normas y estos mandatos que te doy, cúmplelos para que puedas entrar a la tierra que yo te doy. En el Evangelio, cuando escuchamos aquel pasaje del joven que se acerca a Jesús y le dice: maestro, ¿qué tengo que hacer para entrar en la vida eterna? Y Jesús le dijo: cumple los mandamientos. O sea, los mandamientos, ¿sí?, son las normas que hay que cumplir para poder entrar al reino de los cielos. No hay otro camino. Ahora bien, Dios, cuando nos da sus mandatos, cuando nos da los preceptos que hay que cumplir, no nos da como un gobernante poderoso que dice: se va a hacer lo que yo digo, como si fuera un dictador, ¿sí? Un dictador que da leyes, normas, mandatos y ahí están para que todos las cumplan como yo digo. Y si no se hace así, entonces van a tener castigos. Pero un gobernante lo dice así, hace las leyes y tienen que cumplirlas, y si no, efectivamente castiga, ¿sí? Pero ese es un gobernante en la tierra que solo de lejos aplica esas leyes. Dios, cuando pone estos mandatos y estas normas, se acerca a nosotros y es un Dios cercano que camina con nosotros.
Todo el pueblo de Israel se maravillaba de la cercanía. Dios está cerca de nosotros, Dios camina con nosotros, la nube que les acompaña siempre, ¿sí? El sol que les acompaña siempre, en fin, muchos signos de la naturaleza fueron la manifestación de la cercanía de Dios. ¿Sí? Por eso escuchamos como en la primera lectura dice: ¿qué otra nación hay tan grande que tenga un Dios tan cercano como nosotros? Nosotros tenemos un Dios cercano a nosotros. Es cierto que mientras más se acerca Dios a nosotros, por nosotros nos retiramos más. No queremos estar tan cerca de Él. Y a veces nos pasa lo que desde el principio en la historia del hombre, nos escondemos como Adán y Eva. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Después de que pecaron, se escondieron de Dios. Y Él viene y Él se acerca desde el principio. Es un Dios cercano a nosotros. Es el Dios de la cercanía. Y siempre está caminando con nosotros. Escuchamos también aquel pasaje del Evangelio después de la resurrección, cuando los dos discípulos de Emaús van caminando muy tristes. Él viene y se acerca a ellos en el momento de la tristeza, de la soledad, y les explica las Escrituras. Dios no solo da mandatos para que los cumplan y ya, es el Dios que viene a caminar con nosotros y que viene a ayudarnos y para ver cómo podemos cumplirlos, cómo hacerle. Así escuchamos en el Evangelio que Jesús dice: yo no vine a abolir la ley ni los profetas, sino a que se cumplan. Pero este cumplimiento del que Jesús nos habla no es el cumplimiento de un juez. No vine yo como juez para que, aquí policía para vigilarlos, que se cumpla lo que yo mando. No. Viene a dar cumplimiento para llevarnos a nosotros a la vida eterna. Para Él, para eso viene a caminar con nosotros, para conducirnos. Los mandamientos de Dios no son una carga, que digan: hijo, es una carga muy difícil de llevar, muy difícil de cumplir. Pues si nos buscamos a nosotros mismos, sí, es difícil. Pero si buscamos realmente vivir como Dios quiere, el yugo es llevadero. Bien nos dice Jesús: mi yugo es suave y mi carga ligera. Hay cosas más pesadas que llevamos nosotros en nuestra vida y que nos hacen sufrir mucho más. Piense cada quien qué le hace sufrir en la vida, qué cosas son las que más le hacen sufrir. ¿Acaso es la falta de Dios o de la ayuda de Dios en su vida? ¿Eso es lo que le hace sufrir? ¿Le hace sufrir que siente que Dios no le ayuda? ¿Para qué le está pidiendo la ayuda? A ver, ¿para que le ayude a estar bien con la otra persona o para que ya no le hagan tanto daño? Pues usted estará sintiendo rencor, resentimiento, coraje, odio, y entonces le pesa. ¿No? Quizás usted se metió en algún problema y ahora le pesa, le angustia y quiere que Dios lo saque de ahí. No, le pesa más lo que tiene que la ayuda de Dios o que cumplir el mandamiento de Dios. Queridos hermanos, si Jesús viene y dice: he venido para dar cumplimiento a la ley, para que se cumpla la ley, es decir, no un mandato por mandato, no una ley por ley, sino para ver que la ley se aplica con misericordia, y el cumplimiento de la ley es con misericordia. Por lo tanto, si Él viene y se acerca a nosotros, pues no tenemos por qué preocuparnos ni angustiarnos. Él camina con nosotros, nos conoce bien,
Le invocamos y ahí está cerca. Le hablamos y ahí está para ayudarnos. Que no puedo salir de ello. Señor, ayúdame. ¿Qué quieres? No me pidas que te haga el milagro sacándote del problema donde tú te metiste, donde no has hecho lo suficiente para salir, donde no has hecho lo suficiente para solucionarlo. No me pidas que te lo arregle porque ni siquiera quieres tú mismo arreglarlo. ¿Ya? Oh, Señor, es que ya no aguanto con este problema. ¿Qué has hecho tú? A ver. Ni siquiera te dispones para recibir la ayuda de Dios. Quieres que lo haga Él. Sin tu ayuda no lo va a hacer. Porque si tú no quieres, no. Como cuando alguien dice, es que yo quiero perdonar, pero no puedo, y no puedo, y no puedo. ¿Sí? Y ya le pedí a Dios también y no puedo. Te basta la gracia de Dios para que tengas toda la paciencia. Que tú solo no vas a poder, que tengas paciencia. Y que si Dios ha permitido este sufrimiento, este dolor, pues no es para castigarte, no es para humillarte. Dios se manifiesta ahí en medio del dolor, del sufrimiento. En medio de esta pena moral, ahí se manifiesta, ahí está cerca. Cuando menos lo esperamos, Dios nos lo explica todo. Y lo entendemos con la sabiduría de Dios, no con la sabiduría humana. Pidámosle a Dios que nos conceda la gracia de disponernos siempre a cumplir sus mandamientos, aprendérnoslos y a enseñarlos, como dice hoy la palabra de Dios en el libro del Deuteronomio. Enséñaselos a tus hijos y a los hijos de tus hijos, es decir, a tus nietos. Enséñales los mandamientos de Dios. Así es que hoy por lo menos hay que hacer algo en este día. Repasarlos nosotros para aprenderlos. 1. 2. Repásenlos con sus hijos. Ya se lo saben, repásenlos hoy. Hoy. Una forma de enseñárselos. O a sus nietos. Uy, pero mi nieto apenas está chiquito. Pues así chiquito, háblele de los 10 mandamientos, aunque no se los aprenda el niño todavía. En algún momento le va a decir, abuelito, abuelita, ¿cómo me dijiste de los mandamientos de Dios? A ver, dímelos. Otra vez. Entonces el niño ya tiene la inquietud, enséñamelos. Y poco a poco, cuando ven, ya hasta se los aprendió de memoria. Hoy hagamos un ejercicio. Enséñenlos a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Pidámosle a Dios que nos conceda llevar adelante esta misión, que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús expulsó a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, habló el mudo, y la multitud quedó maravillada. Pero algunos decían, este expulsa a los demonios con el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo, todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Belcebú. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios con el dedo de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes.
El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Cuando Jesús envió a sus discípulos a predicar el Evangelio, les dijo: vayan a contar a los demás lo que han visto y oído. Y en el Evangelio encontramos constantemente estos milagros de Jesús, de dar vista a los ciegos y hacer oír a los sordos y hablar a los mudos. Porque si Jesús dice, vayan a contar, hay que hablar, ¿no? Lo que han visto, hay que tener los ojos abiertos. Lo que han oído, hay que tener el oído bien para oír. Cuando no escuchamos, o cuando una persona no escucha, ¿cómo se le dificulta la comunicación? No puede comunicarse. Podemos estar hablando y la persona, aunque nos vea, medio entiende alguna cosa, pero si nos reímos puede que se ría un poco, pero no sabe por qué nos reímos. Está viendo, pero si no ve ni oye, una persona que de nacimiento es sorda, de nacimiento, ¿puede hablar? Si es sorda de nacimiento. ¿Cómo aprende? Si no oye. Y a veces pensamos que, pues es que no habla. De pequeñito ni siquiera sabemos si oye. Y muchas veces el problema es no oye. Y como no oye, no puede hablar. Nosotros aprendemos a hablar cuando oímos y escuchamos y se repite la palabra una y otra vez, y aprendemos. Tan importante es para nosotros estos sentidos: ver, oír y hablar, para la buena comunicación. El hecho de que Jesús haga estos milagros constantemente en el Evangelio y que se cuenten varios milagros de ello, de hacer hablar a los mudos, de dar la vista a los ciegos, ¿sí?, nos enseña que esto es necesario para poder anunciar que su reino ha llegado. Sin embargo, escuchamos en la palabra de Dios que hay un reclamo. Este pueblo no escuchó mi voz, no quiso obedecerme, ha cerrado su corazón porque no ha querido escuchar. Y dice: y les he enviado a los profetas tanto tiempo y no les han hecho caso. Y Dios le dice al profeta: esto dirás entonces ahora. Esta es la orden que di a mi pueblo: escuchen mi voz y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Caminen conmigo por el camino que yo les mostré para que les vaya bien. La alianza de Dios con el pueblo es como la esencia del caminar de nuestra vida y con Dios. Dios es fiel siempre a su alianza. Lo que Él ha prometido, ahí está.
Pero dice, caminen por el camino que yo les indique para que les vaya bien. Hermanos, ¿por qué a veces nos quejamos que no nos va bien? No estaremos caminando por donde Dios quiere. Bueno, y basta con que uno no camine que no camine bien por donde Dios quiere para que otros sufran también. Vean, por ejemplo, ¿nos afecta en algo la guerra que está hasta el otro lado del mundo? ¿Y nosotros qué? Diremos, pues nosotros qué tenemos que ver en ese conflicto, en esa guerra. Pues nos afecta porque es un mal que se contagia. ¿Sí? Así como la pandemia que se fue contagiando, también la guerra es un mal que se va contagiando porque hay muchas luchas de poder. ¿Sí? Hoy decían, cada día es más peligroso que se venga pues la guerra nuevamente. En las mañanas escuchaban la noticia que Corea había mandado ya un misil a Japón y había detonado un misil. Es una provocación muy fuerte ya, muy fuerte, que un país esté mandando a la otra. Cierto, a nosotros nos puede llenar de miedo, de terror, ¿verdad? También. Cuando vengan todas estas cosas, dijo Jesús, que no nos domine el pánico, tampoco nos vamos a llenar de miedo y de terror. O sea, para todo momento y circunstancia, Dios tiene siempre su palabra. Por eso dice, si ustedes me escuchan, si ustedes me hacen caso, y les irá bien. Si nosotros caminamos bien, si escuchamos a Dios, hermanos, nos va a ir bien. Aunque haya tantos conflictos, guerras, revoluciones, lo que sea, si caminamos por donde Dios quiere, nos va a ir bien. ¿Sí? Claro, si no hubieran todas estas cosas, nos iría mejor. Pero si escuchamos a Dios, seguimos sus caminos, nos irá bien. O sea, escuchemos la voz de Dios nada más y sigamos por donde Él quiere. Nosotros no estamos en medio del conflicto ahorita. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Oren, oren. Pero no orar con la angustia ni con el miedo, ni tampoco orar por el miedo. No, tengo miedo, voy a rezar, tengo miedo. No. Viva con gusto la vida que Dios le regala hoy aquí a usted. Usted tiene paz, usted tiene tranquilidad. Pues no tendremos la mejor tranquilidad nosotros, pero no estamos nosotros en guerra aquí todavía. Que hay las amenazas de que puedan llegar, pues sí, en todo tiempo va a haberlas. El peligro está en todos lados y a toda hora. Pero ¿para qué estar mirando nosotros los peligros y no mirar lo que Dios nos ofrece cada día? El día de hoy hemos podido salir, caminar, tranquilos, pues vamos a vivirlo en plenitud. Tenemos personas con las que podemos convivir, vamos a escuchar a Dios también con ellos. No cerremos nuestro corazón a lo que Dios quiere para nosotros. No endurezcamos nuestro corazón. No seamos como en el Evangelio que hemos escuchado hoy, aquellos que piden señales a Dios. Cuando están viendo cómo Jesús sana a un enfermo. ¿Sí? Un mudo. Salió la envidia inmediatamente, el enojo, para decir, este expulsa a los demonios con el poder de Belcebú. Cuando se cierra el corazón, se es capaz hasta de calumniar a Dios. Dice Jesús, le dicen a Jesús, expulsas tú a los demonios con el poder de Belcebú. Cuánta paciencia la de Jesús, ¿eh? Que todavía les explica. Ni entienden ni quieren entender, pero todavía les explica de todos modos. A ver, miren, ¿cómo creen que Satanás va a expulsar a Satanás? No, si un reino se divide entre dos, se va a la ruina, su casa se derrumba.
su reino se derrumba. Pero si yo expulso a los demonios por el poder de Satanás, es que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Tanta explicación que da Jesús y ni entienden ni le hacen caso. Pues nos puede pasar lo mismo, dice. Nos puede hablar Dios una, otra y otra vez y seguimos nosotros en alguna circunstancia, alguna situación que nos duele, que nos oprime, que nos lastima. Por ello, queridos hermanos, hagámosle caso a Dios hoy que nos dice, no endurezcan su corazón. Escuchen mi palabra. Caminen por los caminos donde yo voy y les irá bien. ¿Quieren que les vaya bien hoy? Pues a caminarle con el Señor, ¿verdad? Caminar con el Señor es, bueno, pues hacer lo que tengo que hacer, pero con plenitud, con alegría. ¿Sí? Si voy a descansar, pues voy a aprovechar el descanso. Si voy a convivir con alguien, voy a hacer una bonita convivencia de tal manera que la otra persona pues se quede contenta también. Voy a hacer lo que esté de mi parte. Pidámosle a Dios que nos conceda mucho la gracia de caminar por sus caminos hoy en este día. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es el único y que no hay otro fuera de Él, y amarlo con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, escuchamos hoy este pasaje del Evangelio de San Marcos. San Marcos ahora no nos ubica bien en el lugar donde nos encontramos, simplemente dice que uno de los escribas le hizo una pregunta: ¿cuál es el mandamiento más importante? Ante tantas normas, preceptos, mandatos que los judíos habían hecho, pues estaba perdiendo qué es lo más importante. Sí, cuando hay muchas reflexiones en torno a una misma cosa, a veces dice, bueno, ¿y de todo esto qué me queda? ¿De todo esto qué creo? O sea, se pregunta por lo esencial, lo más importante. Y eso en todas partes, a veces nosotros preguntamos, ¿y qué es lo más importante? ¿Qué es? En nuestra vida, las personas también nos preguntan a nosotros aquí como sacerdotes en la parroquia, siempre dicen, ¿pero qué es lo más importante? A ver, mi niño se va a preparar para la comunión, ¿qué es lo más importante que tiene que saber? Y lo más importante es que ame a Dios y a su prójimo, que aprenda a amar a Dios y a su prójimo.
Dice, no, pero de todo el catecismo. Lo más importante es eso, que aprenda a amar a Dios. Pero tiene que saber cómo amar a Dios, porque si no, se va a poner solito, o ustedes, familia, le van a poner otras normas que tiene que cumplir. ¿Qué significa amar a Dios? Cuando este escriba le dice a Jesús, ¿cuál es lo más importante? Le dice, mira, lo más importante es esto. Escucha a Israel. Entonces, primero es escuchar. Tú eres el pueblo escogido, eres miembro, parte del pueblo escogido. Escucha. El Señor es solamente uno. O sea, hay que conocer primero, solamente hay un solo Dios. Escucha primero eso, tienes que saberlo. Hay un solo Dios. Tú tienes otras creencias, hay un solo Dios. Es el único Señor. Por lo tanto, cuando tú sabes quién es Dios, viene la otra parte, que es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Si sabes quién es Dios, el mandamiento es amarlo así, de esa manera. Amarlo con todo. No queda nada para otra cosa. Es con todo. Y entonces cuando preguntamos por lo más importante es, bueno, amar a Dios con todo el corazón. ¿Qué significa eso? No son sentimientos, no son pensamientos, no. Con todo el corazón. Si lo ponemos en términos del cuerpo humano, decimos, a ver, con todo el corazón, me quitan el corazón y todo lo demás no sirve para nada ya. Se enferma el corazón y todo lo demás está enfermo. Si mi amor a Dios, que debe ser con todo el corazón, no es así, el culto a Dios está equivocado. Si no es con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Pero pues ya no me quedan ganas, no tengo ganas de asistir. Con todas las fuerzas, con toda tu mente, todo tu pensamiento, con todo tu ser. Pero para lograrlo entonces sí es necesario escuchar y conocer a Dios. Escucha, Israel, el Señor es el único, no hay otro. Hay que conocerlo. Y entonces cuando lo conoces, lo vas a amar con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu ser. Y además Jesús le responde, el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es lo esencial, esto es lo más importante en la vida del cristiano y de todo hombre. Y no se puede dar uno solo de los dos para decir que con eso basta. Los dos son como si fueran las dos caras de la misma moneda. Los dos mandamientos, el amor a Dios y al prójimo. San Marcos, aquí en el Evangelio de San Marcos, no hay preocupación por saber quién es el prójimo. ¿Sí? Ya ven que en el otro Evangelio escuchamos el mismo pasaje de la pregunta y también la respuesta de Jesús, pero el samaritano, ¿sí?, le dice, ¿quién es mi prójimo? Perdón, así en la parábola del samaritano, donde el escriba pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús comienza a hablar de aquel hombre samaritano, aquel que se preocupó por el que habían golpeado, que habían asaltado. San Marcos no se preocupa por decirnos quién es el prójimo, ¿sí?
Simplemente dice, no hay ningún otro mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el escriba hoy nos da una lección porque dice, muy bien, eso es lo más importante, Señor. Amar al Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a nosotros mismos vale más que todo. Y por eso Jesús le dice, no estás lejos del reino de los cielos. No estás lejos, sí sabes por dónde ir. Cuando nosotros entendemos cuál es lo más importante, qué es lo esencial, no estamos lejos, vamos por el camino. Pidámosle hoy, queridos hermanos, que nos conceda la gracia de permanecer fieles en el camino hacia el encuentro con Dios. No estamos lejos, sabemos quién es Dios. Cada día nos esforzamos por amarle también, aunque a veces nos falle y no sea con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, porque la mente es tan loca, ¿verdad? La mente, que piensa uno, viene otro pensamiento y otro. Aún cuando he dedicado un tiempo para estar con Dios, la mente se me viene y empieza a revolotear por todas partes. Pues todavía no hay el amor con toda la mente. Sí, con la intención, a lo mejor sí, tengo toda la intención de estar con Dios, pero mi mente no. Mi mente todavía vuela mucho, mucho. Con todo el alma, con todo tu ser. Que el Señor nos conceda la gracia de tener siempre en nuestra mente y en nuestro corazón este mandato de Jesús, que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, estamos ya terminando esta tercera semana del tiempo de la Cuaresma, y Dios nos ha invitado a vivirla con una actitud de oración, de caridad, de ayuno, de abstinencia, y nos va conduciendo durante todo el tiempo de la Cuaresma con su palabra. Nos va diciendo cómo vivir estas actitudes. Hoy, por ejemplo, nos habla de la oración y nos lo hace con esta parábola. Los protagonistas son un publicano, es decir, un cobrador de impuestos, servidor público, y un religioso, un fariseo, uno que conoce la ley de Dios, uno que cree en Dios. Hay dos actitudes que se toman en la oración, con dos verbos: es subir y bajar. Primero
suben al templo como lugar de encuentro con Dios. Desde el Antiguo Testamento vemos la necesidad de subir, como Abraham subió al monte para el encuentro con Dios, para el sacrificio de su hijo Isaac. Moisés subió al monte para recibir las tablas de los mandamientos de Dios. Jesús sube al monte constantemente para el encuentro con su Padre. Subió al monte para la transfiguración, donde les mostró a sus discípulos su gloria. Nosotros también subimos al templo para orar. Nos desplazamos desde donde estamos. Sin embargo, la actitud de la oración, que implica también el subir, requiere del bajar. Subo, pero en el interior de mi corazón tengo que bajarme, tener una actitud de humildad. Mi oración o mi encuentro con Dios no debe ser un mero cumplimiento. Eso de cumplimiento tiene los dos, ¿verdad? Porque es cumplo y miento cuando se hace por cumplir algo. Ay, es que esta fiesta tenemos que ir, vamos a cumplir, vamos a acompañar. Cumplo y miento ante Dios. La actitud tiene que ser siempre de humildad. Por eso cuando Jesús nos habla que en esta parábola dice, dos subieron al templo para orar, uno publicano y el otro fariseo. El fariseo oraba así en su interior: Padre, te doy gracias porque no soy como los demás. Igual y no era ladrón, igual y no era adúltero, igual y no era asesino, ¿sí? Como suele suceder hoy en nuestros días, hay quienes pues igual así hablan: yo no le robo a nadie, yo no le ofendo a nadie. No como esos que luego van a la misa y salen y ahí andan peleando con otros, o ahí andan dando manotazos, andan ofendiendo, andan robando, Quizás tenga razón, como el fariseo. La oración que Dios escucha es la del humilde, la del que no juzga a nadie, la del que no condena a nadie, la que no se está comparando, la actitud de aquel que no se busca a sí mismo, que no juega con el yo-yo, ¿verdad? Yo soy, yo digo, yo hago, yo no hago, yo no. Dice Jesús que el fariseo que oró así no fue justificado. Dios no lo justificó. Es decir, que no aceptó esa oración. En cambio, la del publicano, aquel servidor se reconoce pecador, sabe quién es y le dice a Dios: Señor, compadécete de mí, que soy un pecador. Este se reconoce: ¿quién soy yo? Soy un pecador. El otro dice: yo no soy pecador, yo no tengo pecados. Y hoy encontramos muchísimos así, que dicen: yo no tengo pecados. ¿Para qué me confieso? Yo no tengo pecados. Vaya a hacer su examen bien de conciencia, córrale, antes de que Dios lo condene. Vaya a hacerlo bien. Hoy en la actualidad hay muchas guías del examen de conciencia. Uno puede entrar a las redes sociales y encontrar muchas guías de cómo hacer un buen examen de conciencia. De lo contrario, pues ya ni siquiera sabemos qué cosa es un pecado. Y entonces, como ya ni sabemos, pues es muy fácil decir: yo no tengo pecados, no robo, no mato. Y ahí nos quedamos, como si eso fuera todo. Y como si matar solamente fuera quitarle la vida o privarle de la vida a alguna persona. Jesús mismo nos enseña en el Evangelio, por ejemplo, en este mandamiento, diciendo: antes se dijo: no matarás, pero yo les digo
que todo el que odia a su hermano es un homicida. El que lo desprecie será llevado ante el Tribunal Supremo, el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Y todo lo demás que conlleva el mandamiento. Podemos caer en la actitud del fariseo y decir, yo no soy como los otros. Jesús nos invita a que en la oración a Dios nos bajemos, no nos pongamos por encima de los demás en la oración, no nos creamos mejores que los demás. Todos somos pecadores, todos, unos más, otros menos, pero haciendo un buen examen de conciencia sabremos lo que somos realmente. Pidámosle a Dios, queridos hermanos, que nos conceda la gracia para que en esta Cuaresma también Dios suscite en nosotros la conversión. Podamos hacer un buen examen de conciencia, acudir a Él con toda humildad, reconocer nuestros pecados y pedirle perdón, como lo hizo el publicano. Dice Jesús, les aseguro que éste bajó justificado, porque el que se engrandece será humillado y el que se humilla será engrandecido. Que así sea.